Salam alaikum. Era importante para mí comunicar algunas de las impresiones que me han sucedido cuando hemos hablado en alguna ocasión acerca de la influencia de la cultura andalusí, islámica andalusí, en la actual América, ¿no? América. Esta influencia, evidentemente, muchas veces las personas las cuestionan a una época u otra, pero evidentemente sucede mucho antes, en cuanto a la influencia andalusí, islámica, sucede mucho antes de lo que supuestamente Colón y la empresa española consiguió. Dicho sea de paso, el éxito de Colón no fue llegar a América Latina, al Caribe, sino volver. Muchas veces hablamos de la, ¿cómo se llama? De que si fue primero uno, que si fue primero otro. Lo que sí realmente consiguieron estos personajes fue establecer un método para ir a América, a las islas que después se descubrió que era un continente, pero también la seguridad de volver. Ese mecanismo de vuelta fue lo que hizo que hubiera una conquista efectiva sobre las nuevas tierras descubiertas por Europa, ¿no? Evidentemente no eran nuevas porque existían desde época milenaria, pero sí era época para la colonización europea. Situémonos, en Europa se está reconstituyendo en base a un poder perdido romano. En la época romana había perdido el poder, se había desmembrado en reinos visigodos, que no era un reino centralista, universal o imperial, sino un pequeño y bárbaros reinos visigodos, godos, alanos, suevos, de estas tribus germánicas que colonizaron o invadieron y administraron la pérdida del poder imperial romano. Pero esta reconstrucción que aparece con la aparición del Vaticano, esta vez ya no era Roma, la Roma clásica, sino la Roma del Vaticano, que ya tenía una ideología, una estructura mental, una estructura dogmática, una estructura económica, incluso renovada para administrar este nuevo imperio que iban a ir conquistando hasta la actualidad. Bien, pues este imperio que nace a partir del Vaticano, la primera objetivo era conquistar Al-Ándalus. No fue el primero Jerusalén, no fue primero Palestina, fue primero Al-Ándalus. El Papa de turno hizo un bulo en el cual le perdonaba, digamos, la pena que tenían los condenados, incluso de sangre, en la cárcel, para que si venían a conquistar la tierra de los moros, de los andalusíes, pues se les perdonaba esta condena. Y claro, de eso se beneficiaron los empresarios mercaderes y sobre todo los señores feudales que administraron la conquista de Andalucía, de Al-Ándalus, de la península ibérica, porque la península ibérica abarcaba toda Al-Ándalus, ¿verdad? Al-Ándalus abarcaba toda la península ibérica, al revés. Bien, pues cuando terminó ya la conquista, que fue en 1422, casualmente, según la mitología de estas personas, porque esto evidentemente es una mitología, no es una ciencia real, eso no existe por casualidad, que acabando la empresa de conquistar Granada, ya se acabó el enemigo que había usurpado la tierra española, ibérica, y ya se acabó la empresa de la conquista. Casualmente no termina ahí porque aparece un señor con unos planos, supuestamente unos planos, que ya veremos, muchas veces hablamos de quién le dio los planos y de dónde sacar esa información. Bueno, sabemos, bueno, adelanto, los musulmanes sabemos que existían personajes como Al-Idrisi, ¿no? Un sabio de la época andalusí, que conocía perfectamente el mapa mundi. Tenía un rey de Sicilia, le encargó un mapa mundi en forma esférica, por cierto, un globo terráqueo, vamos, donde ponía, no sé si toda, porque también me falta esa información, pero sí daba origen a conocer que el mundo era redondo, por ejemplo, ¿no? Ya con esa información desde la época islámica, los europeos se atrevieron con una ciencia exacta a atravesar el mar tenebroso que llamaban ellos, ¿no? Bueno, pues este es el origen de la conquista y colonización de América Latina o Ibérica o como los quieran llamar, ¿verdad? Porque en realidad los nativos lo llamaban Abiyala, ¿no? Que era su nombre, un nombre muy, muy bonito, porque tengo apuntado aquí, a ver cómo se llamaba, sí,
se llama tierra madura o tierra de florecimiento en la lengua cuna. Es el verdadero nombre que los nativos americanos le daban a su tierra, Abiyana, ¿no? Que para mí es un poquito difícil de aprender, ya que mi filología es muy mala, pero bueno, debemos de esforzarnos en llamarle como los nativos de su espacio, de su tierra, llamaban a su patria, a su pueblo, a su continente. Tierra madura, qué bonito, ¿eh? Tierra de promesa. Bien, la cuestión es que estos personajes que llegaron a América Latina, como digo, que a mí lo que me interesa en este momento es ver cómo en cierto momento de la conquista y colonización de la península ibérica, los perseguidos, porque eran andalusíes, por ser musulmanes, por simplemente tener la identidad andalusí y que no se sometían a la conquista europea, pues tuvieron que huir. Muchas veces, la mayoría de las veces, huyeron hacia África, hacia el continente africano, donde allí todavía mantienen su identidad como andalusí, porque se congregaron en núcleos poblacionales importantes, incluso fueron bien acogidos para que se establecieran como tal y desarrollaran la ciencia que tan famoso y adelantado los hizo en su época, ¿no? La época andalusí. Y allí lo siguieron practicando las poblaciones nativas, se beneficiaron de ese avance técnico-cultural, como lo seguimos viendo en la cerámica, en la artesanía y en mucha ciencia en el norte de África. Yo os digo, desde el Magreb, todo el Magreb, desde la parte de Marruecos hasta Egipto, incluyendo, muchas veces se nos puede olvidar, hasta Tombuctú, en el Sudán, que esto está en medio del África, pues hasta allí llegaron la influencia de los andalusíes. Allí existe una biblioteca, bueno, parece como que se ha traído ya a la península ibérica, acerca de la historia, libros que se llevaron los andalusíes como un tesoro. Y ese tesoro permitió a la civilización de aquellos sitios pues tener un mejor conocimiento en la ciencia de aquella zona, ¿no? Bien, pues estos señores que en un momento dado pudieron huir hacia América Latina, lo hicieron de manera no solamente inmigrante, sino oculta. En el archivo de India que tenemos aquí en Sevilla, porque hay una especie de archivo, un archivo donde se anotaban todos los contratos de repartimiento que el capitán del barco o la empresa marinera o lo que fuera tenían derecho a explotar. Por ejemplo, si se había descubierto una mina, pues esa mina se inscribía en ese archivo. Si el marinero hacía la empresa intentando descubrir nuevas tierras, pues llegó a un acuerdo con la corona para qué cantidad de beneficio podía sacar de esta tierra. O sea, todo eso está escrito, además de otros muchos casos de cantidad de barcos que iban, cantidad de barcos que venían, qué mercancía llevaban, qué mercancía traían. Bueno, pues en ese archivo de India hay anotado como algunos capitanes de barcos se les condenaba porque llevaban mercancía prohibida. De aquí a allí, o sea, desde la península para allá, esa mercancía prohibida que llevaban no era más ni menos que migrantes de origen andalusí, sí, la mayoría de andalusí, porque sefardí hubo, evidentemente, pero no de esa manera tan precaria, ¿no? O sea que la migración clandestina existió y algunos capitanes se beneficiaban de esos pagos en negro para llevar migrantes clandestinamente, vuelvo a repetir, a América. De eso no queda ninguna constancia escrita. Por eso en la ideología, pensamiento o la historiografía española no existe esa posibilidad de que un andalusí estuviera en América Latina. Sí lo estaba adoctrinado, evidentemente. Había adoctrinamiento, estas generaciones que habían superado ya la identidad andalusí se habían convertido en conquistadores a su vez, pues sí se integraban en la corriente colonial, ¿no? En la corriente colonial. Pero hubo muchos que fueron de manera ilegal, por delante de las autoridades españolas incluso. ¿Por qué? Porque iban huyendo de la Inquisición, iban huyendo de la población que la perseguía y la acosaba, ¿no? Y le condenaba, por supuesto. Por lo tanto, de esa migración no existe ninguna constancia escrita, solo indicios. Y esto que yo digo ahora, el mito, lo podemos ver en una investigación muy exhaustiva, que ya pondré
la autora, porque hay varios autores que han hecho una gran investigación, pero bueno, por aquí tengo alguna que poner un enlace en el cual argumenta precisamente eso, que la historiografía no lo refleja porque estaban prohibidos. O sea, esa migración fue clandestina. Por lo tanto, es como cuando aquí llega a la península ibérica o en Europa personas inmigrantes clandestinos, no se sabe o ellos no quieren que sepa de dónde vienen, porque quieren ocultar su origen. Por lo mismo pasaba en la época andalusí con respecto a la migración América Latina. Hombre, no sé si esto es un orgullo o no, pero para mí puede serlo en cuanto que toda esa migración que venía de Granada, de Murcia, de Málaga, de Valencia, de toda la península ibérica, pasaba por el río Guadalquivir, porque era el puerto de India, era desde aquí donde la colonia, la conquistada, los colonialistas, los conquistadores, mandaban sus barcos y a su vez traían su riqueza. Por lo tanto, todos los que migraron clandestinamente partieron por aquí. Ni que decir tiene que gran parte de esa migración forzosa, eso sí está cuantificado, podemos hablar de 60 millones, creo que hay algunos datos, 60 millones que se dicen pronto, ¿verdad? La mitad murieron en el camino, o una exageración de personas esclavizadas desde la península ibérica, no de Inglaterra, eso ya fue después, eso de los tíos Sam fue más tarde. Los españoles esclavizaron, bueno, es verdad que lo hemos comprado en un puerto de Orán, o sea, como que había árabes que colaboraban con esta esclavitud. Esa es la excusa, pero sobre todo portugueses y españoles que esclavizaban a los negros de África para llevarlos a la colonia americana, ¿no? Y todo eso partían de aquí, de Sevilla, del puerto de Sevilla. En algún momento se ha dicho que la Sevilla de aquella época, del siglo XV, XVI, XVII, era una población prácticamente negra, porque todo había esclavos que estaban esperando para partir, para ser llevados obligatoriamente, por supuesto, a América Latina. Esta es la realidad. Y de esa realidad cruel, dura, difícil, evidentemente, dramática, de persecución, esclavitud y muerte, nace una gran sociedad. Una gran sociedad que en América Latina, en sus primeros tiempos, evidentemente, forma una colonia, ¿no? Porque muchas veces los españoles, los nacionalistas españoles, se enorgullecen de que los españoles enseñaron a hablar a los americanos, ¿no? O sea que ellos no saben hablar y entonces nosotros llegamos y les empezamos a enseñar. Es como cuando ahora aquí en Sevilla celebramos el bulo papal por el cual se construyó o se edificó, se permitió construir una universidad. O sea, no una universidad, sino ciencia universitaria que a la postre va a dar a la universidad. O sea, eso se constituye por un bulo papal. Y tú dices, bueno, qué buenos son los papas, qué buenos son los cristianos que nos hacen universidades. Lo que no te dicen, lo que ellos dicen, tanto en el caso de Andalucía como en el caso de América, es que ya existían universidades. Se llamaban de otra manera. Aquí se llamaba Jamia, allí pues no sé cómo se llamaba, pero tendrían su nombre, donde la gente aprendía a escribir y a leer. Pero precisamente fueron ellos, los españoles, los que prohibieron, quemaron la escritura, los métodos de escritura, los métodos de enseñanza, las escuelas que enseñaban a los nativos de América su ciencia y su educación, que había, por supuesto, y muchas, pero ellos lo negaron. Y a partir de decir, mira, es que hemos construido una universidad, sí, pero habéis destruido la otra. O sea, eso no me cuenta. Habéis construido una, bien, muchas gracias, pero habéis destruido la nuestra, la auténtica, la original. Y habéis sustituido la ciencia por vuestra ciencia, donde, por supuesto, lo blanco supera a los negros, ¿no? Bien, pues esta historiografía que aparece sobre América Latina, sobre la conquista, es siempre desde el punto de vista colonial. Le enseñamos, emprendimos empresas, hicimos universidades, hicimos construcciones, como que la gente no sabía construir una casa, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que llegar allí, bueno, digo nosotros porque asumo ya la identidad en este discurso, ¿no?, española, ¿no? Le enseñamos a vivir y las ciencias de verdad, porque las ciencias de ellos no eran buenas. Total, esta hipocresía que justifica y hace blanquear el genocidio de un pueblo y la conquista de una tierra soberana. Incluso ellos tienen la desfachatez de decir, oye, mira, es que nosotros permitimos a Garcilaso de la Vega, que era un indio,
personajes y muchos otros que gobernaron en nombre de la corona de Castilla. Bueno, mire usted, eso pasa con los romanos también, cuando no tienen fuerza suficiente para imponerse incluso con su jerarquía, porque no tienen fuerza, no tienen gente capaz de hacer este trabajo, por lo tanto, tienen que utilizar a las fuerzas nativas. Sin ir más lejos, la colonia española, como muchas colonias europeas, utilizaron a mercenarios indígenas, la Legión Extranjera de Francia, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, para combatir y para conquistar África. Siempre hay mercenarios, siempre hay personas que colaboran de buen grado, bueno, simplemente porque ni siquiera lo cuestionan, ¿no? Yo creo que muchas personas ni siquiera cuestionan ese tipo de colaboración. Pero algunas veces sí pasa, sí lo cuestionan. Y como vamos a ver en el caso de José Martí o el caso de Sandino, de cosas, ¿no?, que podemos recordarlo, ¿no? Son personas que, asumiendo su identidad de origen colonial, con influencia y con mezcla, tal, todo lo que quiera, pero asumen que pertenece a un mundo que no es el conquistador, sino el conquistado. Esta imagen me recuerda mucho a Blas Infante. Blas Infante, a pesar de pertenecer a una familia que era cacique, que era dominadora de una familia de bien, de rica en sentido de ser parte de la estructura colonial de Andalucía, pues se rebela contra esa estructura porque había leído, había comprendido cuál era su función, cuál era la función de su familia, y se había rebelado contra eso. Digamos, se había pasado al bando del enemigo. Bendito bando. Porque, veréis, es que es curioso. Me gustaría empezar, bueno, quizás con algo más suave, ¿no? Y quizás después, más tarde, pondré algo más duro. Pero me gustaría hablar de la influencia que se ve. Para mí me sale tan fuerte, tan duro, tan visible, que yo no lo puedo evitar de manifestar una alegría. Veréis, hay muchas manifestaciones en América Latina que recuerdan la evidencia de la continuidad cultural con Andalucía y con Al-Ándalus, ¿no? Gastronómica, aunque bueno, es que es difícil de comprobar. Cuando hablamos de cilantro, cilantro es una especie que en Europa fue prohibida. ¿Y sabéis por qué fue prohibida el cilantro en la cocina europea, andaluza o española? Porque recordaba mucho lo que comen los árabes. Esto tiene sabor de árabe, entonces lo prohibieron. Así es verdad, así de sencillo. Al igual que, por ejemplo, el caso del tomate, ¿qué haríamos los andaluces sin tomate? Ni gazpacho tendríamos, ¿verdad? Bueno, pues el tomate fue considerado por los inquisidores de Sevilla como la planta del diablo. O sea, algún marinero lo había traído de manera incógnita, de manera clandestina, y lo había cultivado en un rincón, una zona de las Jarafes de Sevillano, porque es una tierra fértil. Y allí había producido un tomate, el primer tomate de Europa. Lo que pasa es que como era rojo y era clandestino, los inquisidores, necios ellos, acusaron a esta planta de la planta del diablo. Y menos mal que la condena no fue muy efectiva, porque gracias a su poca efectividad de los inquisidores, los andaluces y Europa entera conocen el tomate. Hay otras muchas plantas, evidentemente, y conceptos y culturas que se traen de allí, aparte del oro, que benefició directamente a la riqueza de los poderosos de Europa, pero cosas que beneficiaron al pueblo, pues fueron la patata, la batata, la tomate y cosas como esta, ¿no? Eso sí benefició al pueblo, porque nos trajeron alimentos que aquí acabó con mucha hambre, ¿no? Igual que en el caso contrario, ¿no? El pueblo de América Latina supo reconocer esa maravilla de cultura que los andaluces, los andalusíes o los africanos llevaban en sus poblaciones naturales, en las poblaciones populares. Y así existe la fusión. ¿De verdad creéis que un castellano, señorito supremacista, se va a mezclar con el pueblo para hacer un trasvase de cultura? ¿Le va a enseñar al pueblo, a los indígenas, a los indios, a los negros, cómo se canta, cómo se baila? ¿El señorito castellano de verdad os lo creéis? ¿Os creéis eso? Yo no me lo creo. No lo he visto nunca. Bueno, a menos que consideréis que la duquesa de Alba sabía bailar, porque hay quien dice, que Bertín Osborne es un cantador, cantador, ¿no? Si consideráis esto, pues igual creéis lo otro, ¿verdad? Que los castellanos, los europeos, los señoritos, los supremacistas blancos, le enseñaron cultura
o la cultura popular al pueblo de América Latina, ya sea afroafricana, eh, de origen africano o de origen nativo, ¿no? Eso no ocurrió. Eso solo ocurrió cuando personas del pueblo, huyendo de la Inquisición española o europea, se mezclaron, eso sí, de voluntad y con buena fe, sin imposición y de una forma natural con la población autóctona de América. Y de ahí nació el mestizaje. Hubo un intercambio genético y cultural. Y de ahí nacieron grandes culturas como la que hoy en día hacemos gala, ¿no? Porque yo cuando veo, por ejemplo, cuestiones como esta, ¿verdad? Aquí tengo una foto que muchos reconoceréis que se llama de la marinera, ¿no? Voy a leer incluso la interpretación que existe en Wikipedia porque me parece oportuna y necesaria. Bueno, la marinera es un baile que de pareja suelta y mixta, caracterizada por el uso del pañuelo. Por eso es una cuestión marinera típica. Y esto es más conocido en la costa del Perú. Esto es muy conocido en la costa del Perú, aunque evidentemente en toda América Latina existe, ¿no? O por lo menos en el Wikipedia pone que es origen de la jota aragonesa. Bueno, yo no tengo ningún problema porque eso sea así, porque al final de todo, la jota aragonesa, los bailes andaluces, tienen componentes similares, si tú quieres, ¿no? O si lo puedes ver, ¿no? Pero en cualquier caso dice que también está mezclado este baile con la cueca o baile de la chilena, ¿no? Que, como digo, es un gran contexto cultural en América Latina. Un baile a mí me encanta, la verdad, os recomiendo que lo veáis porque es emocionante. Y bueno, sigue diciendo la Wikipedia que asume una connotación nacionalista para convertirse en una versión de música peruana. En este caso es como una identidad propia de Perú, la marinera, ¿no? Una característica de su propia cultura. Pero que demuestra que el mestizaje hispano-indígena africano, o sea, que existe con esta prueba arqueológica, cultural, que existe una influencia del mestizaje hispano-indígena africano, lo cual me parece una muestra hermosa de ese mestizaje, ¿no? Yo realmente, cuando veo algunos de estos bailes, por ejemplo, este otro de aquí, que este baile que se hace con caballo, en la marinera se baila con caballo, yo pienso que un andaluz tuvo que estar por ahí. A mí que me respeten los aragoneses, que yo entiendo que la jota aragonesa tuvo su influencia, evidentemente, pero algún andaluz tuvo que ver por ahí, porque a mí me emociona cuando los veo bailar. Creo que es un arte y un baile con mucho valor, mucho entusiasmo, transmite algo que el pueblo necesita a veces. Muchas veces nos olvidamos que el pueblo necesita también esa identidad, transmitir cultura a un nivel popular y que pertenece a su propia capacidad, no es solamente una muestra de supremacismo, sino simplemente el reconocimiento de un arte, ¿no? Lo reconocemos en la América Latina, en los indígenas, también lo reconocemos en los afroamericanos y también lo reconocemos en los mestizajes indígenas africanos y morisco andalusí. Por ejemplo, en este caso os voy a enseñar una vestimenta del Perú, porque en el artículo que he leído, por supuesto, habla de que esta persona, que este traje que es típico de Perú, de la época colonial, tiene evidente influencia del arte morisco, andalusí, mudéjar, como quiero llamar. ¿Por qué? Bueno, por el tratamiento de la tela, digamos, precisamente el colorido es inmenso que tiene, bueno, características que evidentemente demuestran esa influencia con su desarrollo propio, ¿no? No tiene el mismo desarrollo en una zona que en otra, pero que ahí está, ¿no? Y para mí eso es muy significativo e importante, que hay una transmisión popular, ¿no? Porque vuelvo a repetir, ningún castellano conquistador, ¿cómo se llama esto? Los que dominan las haciendas, ¿no? Los hacendados, son capaces de poner a bordar y transmitir ese conocimiento al pueblo. Ellos lo único que querían era sacar tabaco, café o cualquier otro beneficio de la tierra y poco más. Y poco más. Bien, por ejemplo, en este otro foto, es una acuarela, es una acuarela que existe en la plaza de Lima. No recuerdo el autor, estaba por ahí, tendría que verlo ahora,
pero es una acuarela la cual muestra la presencia de mujeres andaluzas, lo titulan así, estas son mujeres andaluzas, porque en cierto momento tuvieron que pedir los castellanos a mujeres españolas para tener hijos, sin algo tan sencillo como esto, ¿no? Y claro, pidieron la presencia de mujeres andaluzas, como en estos casos lo vemos claramente por el hijab, o sea, lo vemos claramente por el hijab, la velada que existía en Andalucía. Aquí vemos a la derecha mía, por lo menos, hay una señora que evidentemente está manifestando una vestimenta como la de Vejer, como la morisca. Todavía vemos algunas en Norte de África, en Chagua, en zona de Tetuán, el campo, por supuesto, y es claramente una velada, una mujer con el hijab, ¿eh? Hay otra aquí a la izquierda que, bueno, tiene una más suelto, pero evidentemente hay una práctica que sí, que tú dices, es que esto también lo hacía la mujer cristiana, por supuesto, pero en este caso, y tal como manifiesta la historia, es una presencia de mujeres andaluzas en Lima. Bueno, muchas veces os dirán los castellanos que, bueno, los supuestos españoles, que bueno, que nosotros, no, que los españoles permitían el mestizaje, pero es mentira. Es mentira. No permitían, lo comprobaban que existía ese mestizaje, pero ningún mestizo llegaba a un cargo de importancia. Bueno, algunos que otros llegó, pero limitado, en la excepción que cumple la regla, ¿no? No se les permitía llegar a puestos de relevancia. Vuelvo a repetir, si hubo casos, lo hubo, por supuesto, ante la ausencia de capacidades españolas. No tenían gente para hacer esos cargos y tuvieron que aguantarse, por ejemplo, ¿no? con estas personas que no eran de origen 100%, digamos, españoles. Pero bueno, de alguna manera tuvieron que fiarse de ellos. Pero la práctica era que si tú no nacías en España, tú no podías adquirir cargos de responsabilidad en las colonias americanas. Eso está claro. Y haciendo el paralelismo con lo que he dicho antes acerca de ¿cómo se llama esto? La Universidad de Sevilla, que no voy a ir a América, me voy a quedar aquí. Y si no lo hicieron aquí, tampoco lo hicieron en América. Había en el bulo papal, que de la universidad que se construyó gracias o por el permiso de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por un bulo del Papa, apostillaba: ninguno sin limpieza de sangre podrá entrar a estudiar a esta academia. O sea, no a ser director, ni rector, ni profesor, sino a estudiar. Ninguno que no tuviera limpieza de sangre. ¿Sabéis qué significa limpieza de sangre? Pues limpieza de sangre significa que tiene 8 ascendentes de tu familia acreditadamente cristianos. O sea, 4 por padre, 4 por madre, de esos padres, abuelos, que tuvieran constancia de que ellos eran cristianos. O sea, que no es que tú te hayas convertido en un cristiano y ya vale, no. Tú tienes que demostrar que tu padre, tu abuelo y tu tatarabuelo eran buenos cristianos. Si no, tú no podías entrar. Evidentemente eso no se cumplía. No se cumplía porque si no, no habría nadie en esta sociedad que fuera a estudiar o que fuera a gobernar en algún rincón de América Latina un virreinato o cualquier cosa de ellos que se inventaban, ¿no? Tenían que transigir con de esos criterios. Pero esos criterios estaban y le permitían, por ejemplo, a Cervantes impedirle que cobrase su paga militar porque no tenía limpieza de sangre. Y como ese ejemplo, mire, ¿no? Conectando con la historia de América Latina, recordad que Rodrigo de Triana, uno de los que se supone que descubrió América, tenía derecho, bueno, fue el primero que vio la costa americana, que él no sabía que era América, pero bueno, en cualquier caso se hizo beneficiario de un regalo que le iba a hacer la corona, Isabel la Católica. Pues se lo negaron. ¿Por qué? Porque no tenía limpieza de sangre. O sea, le habían permitido ir, claro que sí. Si no, ¿quién va a ir? ¿Qué marinero va a ir? Si no, los castellanos no tienen marineros y nadie quiere ir a esos sitios terribles. Pero este hombre sí, porque era morisco y tenía necesidad de buscarse la fortuna, ¿vale? Pero cuando la consiguió, se la negaron. ¿Por qué? Porque era morisco. Igual que cuando a los indios americanos, pues se lo negaban porque eran indios. Porque eran indios. Sí, mientras puedas, tú te lo crees, vale, pero después a la hora de pedir tus derechos, te lo niegan. Igual que hoy en día, aquí para trabajar, vale, pero como te pidas a pedir ayuda o derechos, te lo niegan porque tú no tienes papeles. Papeles para todo, por cierto. Bien, como decía, hay
hay ¿cómo se llama? Influencia cultural, influencia gastronómica, una influencia incluso intelectual. Por ejemplo, cuando los conquistadores españoles, los primeros eventos que está escrito por el diario de Colón, o incluso algunos que posteriormente llegaron inmediatamente, utilizaban una palabra para designar los templos aztecas, o los templos mayas, o los templos que encontraban, los espacios religiosos, le llamaban mezquitas. Mezquita. Aparte, evidentemente, de que utilizaron el idioma árabe para conectar con los nativos, porque tenía un traductor que hablaba algo como chino, japonés o cantonés, cualquier cosa de esta rara, y no entendían lo que decían los caribeños. Y entonces alguno que había por allí, andaluz, por supuesto, empezó a hablar en árabe y empezaron a entender ciertas palabras y ciertas cositas, lo cual les facilitó la estancia, ¿no? la presencia. Bien, bueno, estas son cosas que evidentemente vemos que son muchas y a lo largo de muchos siglos que van creando una identidad propia, pero a mí me gustaría destacar el momento en el que América Latina se declara rebelde contra la colonia española. ¿Por qué? Porque esa población morisca andalusí que huye a América escapándose de la Inquisición española, de la persecución española, no renuncia a su libertad. No va a huir de Andalucía para caer preso, que en muchos casos ocurrió, ¿verdad? En América Latina, de la Inquisición, en muchos casos ocurrió, pero la mayoría consiguieron escaparse. Iban siempre por delante de las colonias españolas, integrándose en poblaciones indígenas antes que los conquistadores españoles o los supremacistas españoles llegasen. Eso les facilitó a los españoles el gran avance. El gran avance, y muchas veces los historiadores españoles no hablan la verdad, por supuesto, que ellos fueron los que invadieron, conquistaron, dominaron. Iba a decir la palabra, pero no es cierto. Lo que sucedió es mucho más hermoso por la calidad humana, ¿no? Los que iban huyendo de la Inquisición española, de la conquista española, iban fuera del espacio donde dominaba la corona española, lo cual hacía que se integrasen en poblaciones indígenas. Esas poblaciones indígenas daban acogida a estos blancos, a estos europeos, a estas personas que llegaban, ¿no? Y se integraban en la población, lo cual facilitaba que después se entendiesen o fueran colonizados por los europeos, por los españoles. O sea que su amabilidad en acoger a unos exiliados del mundo europeo, de la conquista y colonización de Al-Ándalus, fue su desgracia, puesto que de alguna manera facilitaron que a la larga fueran conquistados y absorbidos por el Imperio Español. Bien, mira, hay una cosita. Sí, quería hablar de José Martí. Voy a poner una fotito una foto de José Martí. José Martí, no me quiero equivocar porque muchas veces esto, a ver, ¿dónde lo tengo? Sí, José Martí. José Julián Martín Pérez, un apellido muy andaluz, Pérez porque mi tía se llamaba Pérez, muy gracioso, que nació en La Habana en 1853. Bueno, lo importante aquí, en este caso para mí, fue que él hizo un ensayo, digamos, en una obra, en un periódico, y un artículo de nuestros amigos cubanos lo recoge, ¿no? Y me gustaría leer de alguna manera, si soy capaz, ese programa radiofónico que nuestros hermanos de Cuba hicieron, ¿no? Y es interesante, ¿verdad? Pues dice el artículo: la monarquía española se entusiasmó con el reparto del continente africano por potencia española, europea, en el siglo XIX. Que la monarquía española se entusiasmó con el reparto del continente africano entre las potencias europeas del siglo XIX y sus tropas incursionaron más allá de Melilla. Y la costa del Mediterráneo, de Marruecos, ocupaba un espacio que conocemos como Melilla, la ciudad de Melilla, que fue ocupada en el siglo XV. En el siglo XV los españoles ya ocuparon esa ciudad de Melilla, pero con esta incursión de las potencias europeas coloniales en el siglo XIX, pues ellos se animaron y empezaron a avanzar, ¿verdad? A tirar para adentro en las montañas. Durante el decenio final, en el decenio del siglo XIX, una rebelión de la población musulmana de la región
montañosa del Rif, puso en aprieto esta dominación, asunto que el maestro José Martín dedicó en un escrito en su periódico Patria el 31 de octubre de 1893, que fue titulado Los moros en España. Y ahí viene la característica, ¿verdad? Y dice el artículo de José Martín: jamás cede una raza oprimida, jamás cede el pueblo a quien le ocupa el extranjero la tierra amada con huesos de sus hijos. El Rif ha vuelto a guerra contra España y España vivirá en guerra con el Rif hasta que la desaloje su país sagrado. Esta referencia que el propio Martín hace toma al Rif como ejemplo de resistencia colonial. Continúa el texto de Martín haciendo la comparación entre su propia patria y este ejemplo. Dice, bañar en sangre un pueblo o deshonrarlo con el vicio no es justo. Título para poseer ni en el Rif ni en Cuba. Allá está la guerra, será el triunfo de quien es la justicia. O sea, Martín pone la victoria a quien tenga la justicia. Evidentemente, la justicia no está en manos en el bando de aquellas personas que deshonran con el vicio a una población y ni la bañan en sangre. Y eso sí lo hacía tanto España en el Rif como España en Cuba, evidentemente, según José Martín, ¿no? Esto es una consideración que objeta a todas las dominaciones coloniales. Martín se extiende en analizar y secular el carácter dominador y opresor de la sociedad española. Evidentemente, Martín criminaliza a una sociedad que lo conquista y lo somete. Los cambios que iban ocurriendo entonces, en aquella época, dice específicamente en el artículo, dice, los del Rif no es una sola cosa, sino escaramuza del cambio y reajuste que parece haber encontrado el mundo. O sea que José vincula la rebelión en el Rif a un cambio social, a un nuevo orden mundial, ¿verdad? Muy típico de esta época, precisamente. Y por ello proclama enfáticamente su apoyo a este pueblo norteafricano y se identifica con el patriotismo cubano. O sea, él identifica el patriotismo cubano con el patriotismo del rifeño, del moro. Y dice y afirma, y esta es la frase para mí genial, dice, seamos moros, así como la justicia estuviera del lado español, nosotros que moriremos tal vez a mano de España, seamos españoles. O sea, voy a repetir porque es impresionante. Seamos moros, porque evidentemente es un ejemplo para ellos su resistencia ante el colonialismo español y en aquel caso en Cuba y en este caso el Rif. Seamos moros. Así como la justicia estuviera del lado de los españoles, nosotros moriremos de tal vez a mano de España, seríamos españoles. O sea, él se sitúa evidentemente al lado de la justicia, y cierra esta identificación entre ambos pueblos, Cuba y el Rif, proclamando, pero seamos moros. Lo siento, pero para mí es muy emotivo esta identificación. El artículo es más extenso. Es impresionante porque evidentemente la influencia de la identificación de los pueblos que se alinean contra su sometedor hace un ejemplo para Cuba en este caso, ¿no? Que estamos hablando de José Martín. Pero no solamente vamos a hablar de José Martín, vamos a hablar también de América del Norte, porque muchas veces parece como que criticamos la presencia del esclavismo o del sometimiento colonial de España en América, pero también hubo americanos, o sea, en Norteamérica, lo que es Estados Unidos. Y quiero hacer esa referencia porque para mí es muy dolorosa, porque la esclavitud que se llevó a América por parte de los españoles y brasileños y portugueses, también no olvidemos que también hubo esa evidente participación. No terminó en América Latina, sino también se extendió a América del Norte. Y de eso sí que nos ha quedado mucho testimonio, porque para eso ellos producen muchos testimonios, ¿verdad? Y dice que los musulmanes en Estados Unidos, desde su inicio, el padre fundador, Thomas Jefferson, incluso tenía una propia copia del Corán. Este dato a mí me ha sorprendido, yo la verdad que no lo conocía, pero es sorprendente que Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de América Latina, de Estados Unidos, se independizó contra los ingleses. Fijaros que el tema es la descolonización, tanto en Cuba como en América Latina, en América del Norte.
Thomas Jefferson, que luchó contra los coloniales, los invasores, los colonialistas supremacistas ingleses, en aquel momento de una lucha de independencia, de soberanía indígena americana, norteamericana. Thomas Jefferson tenía su propia copia del Corán. Bueno, esto puede ser, ¿no? Tendría muchos libros, ¿no? Pero es significativo. Igual que nuestro amigo, Napoleón, que también se hizo mucho cargo en el sentido de tener relación con el Islam y aprendió mucho del Islam. Lo digo porque hay conceptos, por ejemplo, en el caso de Napoleón, también existiría el caso de independizarse del supremacismo borbónico, de los reyes borbónicos, crear una república independiente como fue la República Francesa, y curiosamente utilizó la enseñanza del Corán o de los pueblos del Corán para afianzar o fortalecer, fundamentar esa independencia, esa identidad, ¿no? Bien, decía que muchos de los africanos traídos por la fuerza de Estados Unidos a través del comercio de esclavos en el Atlántico procedían de orígenes musulmanes. O sea, muchos de los que fueron llevados como esclavos, su origen era musulmán, de África, evidentemente. Desde el principio los musulmanes negros han tenido un impacto significativo no solo en la comunidad musulmana estadounidense, sino también en todo el país de los Estados Unidos. O sea, no solamente en una parte de la sociedad, sino en toda la sociedad estadounidense. Y eran musulmanes negros, evidentemente. Pero lamentablemente su contribución a menudo se pasa por alto. O sea, no se refleja en los signos y la identidad norteamericana. Por eso es precisamente nuestra intención, ¿verdad? Hacerlo resaltar. Personas como Ayuba Suleimán, Diallo o Bilali Muhammad mantuvieron registro de su experiencia como esclavo en Estados Unidos. Estas personas tuvieron la necesidad de mantenerlo escrito, de tener constancia de este proceso de esclavitud de un pueblo libre musulmán a un pueblo esclavo en Estados Unidos. Sus escritos y de otros ayudaron a documentar la presencia del Islam en el Nuevo Mundo. No se ha llegado de acuerdo sobre el número de esclavos musulmanes, pero los investigadores estiman que entre 40.000 en Estados Unidos hasta 3 millones en América del Norte y América del Sur y el Caribe. O sea, son datos evidentemente muy, muy dispares. O sea, están demostrando que hay una falta de registro, una falta de documentación lógica, porque eran esclavos en muchos casos están indocumentados o que no querían aparecer en las que se borraron los estudios, cualquier dato que demostrara que fueron esclavistas, ¿no? Estos musulmanes incluso lucharon por Estados Unidos contra los británicos en la guerra. O sea, es impresionante. Los propios esclavos que fueron negros esclavizados en África por siendo musulmanes, lucharon contra los británicos en la guerra de independencia de Estados Unidos. Algo que muchas veces hemos visto en algunas películas, ¿verdad? Como que ahí están los negros luchando. Lo que no nos cuentan, lo que no nos dicen es que ese afán de liberarse le nace de ser musulmán. El musulmán nace libre en cuanto que depende solo de Dios. Esa necesidad de luchar contra la esclavitud propia y ajena es una obligación del musulmán. Y en estos casos los esclavos de América del Norte lucharon por la finalización de la esclavitud en la guerra civil de Estados Unidos. Una guerra, por cierto, revolucionaria, ¿no? Esta lucha contra en guerra civil, he dicho, y guerra patriótica, guerra contra Gran Bretaña también. Como demuestran los nombres islámicos, la documentación de listas militares. O sea, si tú eres capaz de mirar las listas militares de la guerra de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, ahí aparecen nombres de esclavos musulmanes. Claro, ¿quién va a mirar eso, verdad? ¿Quién va a mirar las listas de los militares de la guerra de independencia de Estados Unidos buscando el origen islámico de esos personajes? Pues habría que hacer memoria y reivindicar la identidad islámica en la lucha de libertad también del pueblo norteamericano. Con el tiempo hemos visto que musulmanes negros de la vanguardia en la lucha de los derechos civiles y también en la cultura popular. O sea, no es casualidad que sean musulmanes los que luchan por los derechos civiles en América del Norte. En este caso estamos hablando de América del Norte. También en el ámbito deportivo, en el entrenamiento político, nombres como Malcolm X, Muhammad Ali, Ittihad Muhammad Karim Abdul-Jabbar, Kane Ellison o Ilhan Omar
son nombres que te vienen a la mente cuando pensamos en musulmanes negros de Estados Unidos. Yo reconozco que no conozco a todos los que he citado, ¿no? Pero bueno, ahí están citados. Son negros musulmanes de origen musulmán y practican el Islam y destacados por la política, la cultura o los derechos humanos. Ahí Malcolm X evidentemente es un gran líder, igual que otro, pero este hombre era evidentemente musulmán, eminentemente musulmán. Bueno, estos personajes de la América Negra de origen africano musulmán que pasaron por la esclavitud representaron igualdad, grandeza, gracia, habilidad y elocuencia en cada uno de sus campos, hasta tal punto que hasta ahora se han convertido en nombres familiares y modelos a seguir para personas de todas las religiones y colores. ¿Quién no hace referencia a Malcolm X? ¿Quién no hace referencia a Muhammad Ali? ¿Quién no hace referencia a tantos y tantos líderes de la comunidad afroamericana de origen islámico de la esclavitud en América del Norte, ¿no? Sí, pero evidentemente aquí tenemos una presencia latina, y eso en el caso de Perú, que sabemos que el virreinato de Perú fue el más cuidado por los coronas españolas, porque era de donde se sacaba la gran cantidad de plata. De plata, era la mina de plata del Potosí, por lo tanto fue la joya de la corona de América Latina para los conquistadores españoles y los cuidaron mucho. Por lo tanto hay mucha presencia y muchos datos de la presencia esclava musulmana en Perú. Y este artículo que yo he buscado, un artículo extenso, podría decir que es necesario que el primer tema expuesto de la referencia a presencia de esclava musulmana, aún en estos trabajos no son muchos. Sin embargo, en la medida que la historiografía avanza, en el estudio es posible que cada vez surjan más trabajos como estos. Eso es importante. No hay estudio, pero hay que hacerlo. Hay que fomentar el estudio de la esclavitud o la presencia islámica en América Latina, empezando o terminando por Perú, ¿no? Que evidentemente hubo, como hemos visto, tanto en la música como en las costumbres y en tanta influencia islámica andalusí y africana en América. Estas dificultades del estudio, evidentemente, se consideran porque era ilegal la presencia del continente americano de musulmanes. Por ejemplo, podríamos hablar de algunos datos que existen con Germán de Granda, llamado dato antropológico de sobre negro. O sea, el tal Germán de Granda hace un escrito que lo titula Datos antropológicos sobre negros, esclavos musulmanes de Nueva Granada. O sea, el título del libro no puede ser más elocuente. Datos antropológicos sobre negros, esclavos y musulmanes en Nueva Granada. Esclavos negros y esclavos musulmanes en Nueva Granada. El más antiguo que encontró de referencia a esa esclavitud existe es este estudio que se hace en 1972, que es un estudio y que habla sobre este tema que nos interesa, por lo menos en este momento, ¿no? La presencia de musulmanes en América Latina. En este caso se manifiesta, se puede comprobar la esclavitud, pero no la que no se convierte en esclavo, porque evidentemente eso no existe, o no existe más que indicios, no pruebas, ¿no? Pruebas no existen, pero sí indicios, ¿no? Lo que sí es cierto que este aporte de la cultura islámica esclava ayuda a contemplar las inquietudes que en su época comenzaban a invadir a la intelectualidad respecto a la presencia de una subcultura semítica en América. Esta frase del autor del libro es muy importante. Subcultura semítica. Ahora que están de moda acapararse el semitismo por una parte de la religión, la judía, los antisemitas, los semitas somos los judíos, tal, pues no es cierto. La presencia semítica hace referencia a todo lo que tiene origen de sem o de árabe, ¿no? Por eso utiliza el término subcultura dentro de América Latina como subcultura semítica. Pero ya os digo, esta presencia en América Latina de Perú es muy documentada o más o menos documentada en algunos casos, pero os voy a traer un detalle que para mí es mucho más importante. Todos lo son, ¿verdad? Pero para mí es mucho más importante. Veráis, hay
república de negros esclavos en América Latina. La primera que se independiza frente al poder colonial, en este caso de Portugal, pero es colonial, ¿verdad? Se independizan fueron los negros. Los negros. Y voy a hacer referencia al texto porque realmente es exquisito. El primer gobierno independiente en América es la revuelta, lo que se conoce como la revuelta de los males, que se dio en el 25 al 27 de enero en 1835. No fue ayer, ¿verdad? Fue en 1835, en la ciudad de El Salvador, capital de la entonces provincia de Bahía, en el Brasil. Esto es en Brasil, en la provincia de Bahía, donde la revuelta de los males hizo su aparición, sorprendente para los conquistadores, en enero de 1835. Esta revuelta de los males fue una sublevación de carácter racial de esclavos de la etnia Husa y Nago. Yo no lo conozco, pero yo lo leo tal, a ver cómo lo pronuncio, supongo que mal, ¿no? Hausa y Nago, de religión islámica, eso sí, eso lo pronuncio bien. Eran una etnia de una tribu africana que se esclavizaron, se llevaron a Brasil y se sublevaron con un carácter racial, pero que tenían la religión islámica. Se organizaron en propuestas raciales para la liberación de los demás esclavos africanos. O sea, que no solo se liberaron ellos, sino que además incitaron al resto de esclavos negros a liberarse, a sublevarse. Eran unos revolucionarios, estos males. El término males deriva del yoruba, designado a musulmán. O sea, en el idioma yoruba, que es el idioma que ellos utilizaban en África, y en América Latina todavía hay presencia de yoruba, hay, por supuesto. Incluso en Norteamérica también ahí se mantiene la identidad yoruba. En este caso, la palabra yoruba designa a males, decimos la revuelta de los males, porque significaba musulmán. Literalmente la revuelta de los musulmanes. Están hablando de que los musulmanes se habían sublevado, los propios negros. Esta sublevación fue rápida y duramente reprimida por los poderes constituidos. Lógico. Los blancos no van a permitir que unos negros armados de palo y algún machete que otro se sublevaran, por supuesto. Inmediatamente los reprimieron y imaginaros cómo fueron reprimidos, ¿no? Esta sublevación fue planteada por líderes que tenían experiencia anterior en combate en África. De manera general, los males proponían al fin del catolicismo, religión que era impuesta, el asesinato y la confiscación de los bienes de todos los blancos y de mulatos y la implantación de la monarquía islámica. Esto no tiene desperdicio. O sea, sus líderes eran personas que habían tenido experiencia en África de combate. ¿O creéis que los africanos no tienen experiencia de combate? Eran esclavos, bien, pero eran reyes. Ellos eran reyes, líderes, guerreros también, ¿no? Y se sublevaron. No pudieron soportar la esclavitud y a la primera de cambio se sublevaron en masa y constituyeron una república, que además llamaban a la independencia a los propios negros de la esclavitud. Y además esta revuelta puso como condición el fin del catolicismo. Normal. O sea, le habían impuesto el catolicismo por fuerza y ellos no querían, pues entonces se acabó el catolicismo. El cura que vea, el cura que expulsamos, ¿vale? Porque le habían impuesto el catolicismo. Recordemos que el catolicismo no fue adoptado por esta población porque querían, no, le fue impuesto. También es verdad el asesinato y la confiscación de los bienes de todos los blancos. Bueno, eso pasó en Haití, ¿verdad? También, ¿no? Que, digamos, blanco que cogía blanco, entiendo que hubo una venganza, parte de, no sé, yo no podría decir que lo condene, pero yo entiendo que una población que ha sido sometida a la esclavitud, pues tenga cierta necesidad de venganza, ¿no? Pero no solamente con los blancos, sino con los mulatos que también colaboraban, porque dicen, es que yo soy medio blanco y yo soy no, tú también colaboras con estos personajes, ¿eh? Y por supuesto implantaron una monarquía islámica, ¿eh? Bien. Y esclavizaron a los no musulmanes. Esta parte última, evidentemente, junto con el asesinato de los blancos, forma parte de una venganza natural. Es como cuando, digamos, se declara la guerra por Bolívar
y la guerra absoluta, ¿no? Y a cualquier español pues se le pasaba por las armas, ¿no? Evidentemente cuando ya llegó un momento se derogó esta orden, ¿no? Porque es normal que los primeros impulsos de la lucha de la libertad pues te provoque esa necesidad, ¿no? De acabar con los que están esclavizados y asesinados. Bien, de acuerdo con el plan de ataque firmado por el... O sea, es que es increíble cuando tú descubres que estos negros esclavizados tenían un plan de ataque. No eran bárbaros que venían por ahí pegando voces, como muchas veces los quieren ver los blancos, que eran animales prácticamente salvajes. No, tenían un plan de ataque, firmado por un esclavo que se llamaba Mala Abu Bakr. Vale, voy a repetir por si alguien no me ha escuchado. El nombre de este esclavo era Mala Abu Bakr. Sabéis que Abu Bakr era el compañero del profeta, ¿verdad? Era un hombre famoso en la época del Islam, y Abu Bakr es un nombre muy característico de los musulmanes. Pues este señor se llama Male Abu Bakr. O sea, el musulmán Abu Bakr, literalmente, ¿eh? El musulmán Abu Bakr. Y tenía ese nombre y estableció un plan. Los sublevados, ese plan establecía que los sublevados saldrían de La Victoria, o sea, el barrio actual de La Barra, en El Salvador, en la provincia de Bahía, en Brasil. No confundamos con otro Salvador, ¿verdad? De este barrio saldrían todos los sublevados tomando la tierra y matando a toda la gente blanca. Este era el plan, era sencillo, pero es un plan. Y desde allí se dirigirían al agua de Meninos, que es una zona un poquito fuera, digamos, de la población dominada por los conquistadores colonizadores, y después a Itapigue, que es otra zona un poquito más para allá, ¿verdad? Donde se reunirían con las restantes fuerzas, y el paso siguiente sería la invasión de los ingenios de Rocanbaco, o sea, y la liberación de los esclavos. O sea, los ingenios es una zona, los ingenios es una zona que se produce azúcar, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que sí, que es azúcar, y por lo tanto tiene gran población esclavizada, y allí fueron dirigiéndose a esa zona donde están los ingenios de Rocabaco, que es la zona que estaban estos esclavos, y allí liberarían a miles de esclavos, con lo cual tendrían, pues por lo menos, el derecho de morir libres, ¿no? Y de esta manera hacer un recuerdo a esta primera república en América Latina independiente de las colonias europeas, y que fue realizada por negros esclavos de origen islámico. Eso evidencia la importancia del Islam en América Latina, no ya en su pasado remoto, que, como sabemos, existen indicios que existan contactos culturales y económicos de América con el continente africano de épocas ancestrales, sino actualmente en la época moderna, ¿no? Después me gustaría también decir que existen fuentes de que el hecho de que en general los moriscos tenían prohibido ir a América. Esto no es algo que yo lo diga al azar, de casualidad, sino que existen unas pruebas, unos hechos que por regla general impedían que los moriscos, o sea, los que no eran cristianos, que eran musulmanes, tenían prohibido ir a América. La razón oficial argumentada era el hecho de que se pretendía implantar en el Nuevo Mundo la fe cristiana, y los moriscos o moriscas, por su conversión a lo que hubiese sido forzado o no, siempre despertaban sospechas de herejía. O sea, que los mismos conquistadores sabían que iban allí a implantar en el Nuevo Mundo la fe cristiana. Por lo tanto, los moriscos no se fiaban, nunca se fiaron de los moriscos. Ellos sabían que los moriscos siempre tendrían y despertaban sospechas de herejía. Por lo tanto, argumentaban con eso de que no se podía permitir la presencia de moriscos en América Latina. En el texto que se titula Un nuevo mundo para los moriscos, se cita el enunciado de Fray Nicolás de Obando, que data de 1501. Vuelvo a repetir por si no me han escuchado. El texto se llama Un nuevo mundo para los moriscos. Se cita el enunciado de Fray Nicolás de Obando, que data de 1501. Cuando se expresa, bueno, lo voy a expresar tal como lo leo, porque es un latín, un español, castellano, un poco antiguo, por lo tanto, por cuanto nos ha hecho mucho cuidado, habemos de procurar la conversión de los indios a nuestra santa fe católica, y si hayan personas sospechosas de la fe a la dicha conversión, podría ser de algún modo impedimento, no contraviniere
ni diereis lugar a que allá vayan moros, ni judíos, ni herejes, ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidos a nuestra fe. Es un poco enferragoso la lectura porque es un texto, un término antiguo, ¿verdad? Pero en definitiva lo que está diciendo es que dado que los españoles o los católicos querían conquistar para la religión cristiana la población nativa de América, pues no era conveniente que fueran judíos o musulmanes o moriscos, ¿no? Ni reconciliados. Reconciliados son aquellas personas que prometen no ejercer el Islam y se han reconciliado con la Iglesia Católica, ¿no? Ni siquiera nuevamente convertido en nuestra fe. O sea, aquellas personas que de pronto se han convertido y se han hecho cristianos no se fían. Entonces, recordemos que se empieza a llamar como morisco a la sociedad andalusí autóctona que se incorpora al Reino de Castilla a partir de luego de la Guerra de Granada en 1482 a 1492. A partir de ese momento se llama morisco a la sociedad andalusí, pero en realidad su nombre es andalusí, no morisco. Morisco es un término despectivo, o que se utiliza en este caso como término despectivo. Tiene su origen evidentemente noble, como cualquier cosa, pero aquí se utiliza como un término despectivo, porque su identidad era la sociedad andalusí. Pero este nombre, que viene en sentido peyorativo, elude al musulmán convertido a la fe del cristianismo. O sea, están refiriéndose como moriscos a aquellos musulmanes que se han convertido a la fe del cristianismo. Y surge tras un decreto real de los Reyes Católicos emitido en 1502, donde se les obliga a convertirse o de lo contrario serían expulsados. O sea, digamos que a todos los que eran andalusí se les obliga a ser cristianos. Y si no son cristianos, fuera. Algo que me suena parecido a lo que está pasando hoy en día. Bueno, en general, esto está en un artículo recogido en un libro en un trabajo de María José Vera, a la cual agradezco su esfuerzo por estudiar los casos de los moriscos en América Latina, y que lo escribe o lo manifiesta en un estudio que se titula Prácticas sociales y genocidas, el caso de los moriscos y el caso de los palestinos. En Cabeza Bravo, Maquí Jornedo, edición El Saber en Andaluz, texto y estudio de homenaje a la profesora doña Carmen Ruiz Bravo. Villasante, Servicio de Publicación de la Universidad de Sevilla, página 5. Bien, ya acabo porque ha sido bastante largo, pero quisiera observar esta última frase que pone nuestra amiga y profesora María José Vera, que dice: prácticas generales genocidas. O sea, hablando de unas prácticas generales genocidas, ¿vale? Y especifica el caso de los moriscos y el caso de los palestinos. Y el caso de los palestinos. Es curioso, ¿verdad? Es curioso porque María José Vera, como muchos de nosotros, nos damos cuenta de que el caso de la Andalucía fue precursor de lo que hoy está pasando en Palestina. Conquista, genocidio, suplantación cultural, cambio de paradigmas mentales, cambio de nomenclatura de la zona, de los pueblos, de la gastronomía y sobre todo cambio de la historia. De pronto la identidad palestina desaparece. Aquí los palestinos no han hecho nada. Lo mismo que los moriscos. Aquí los moriscos no han hecho nada. De hecho, se anula la existencia de este pueblo, tanto en los andalusíes, del ándalus, como del palestino. Hoy todavía estamos a tiempo de revertir esa historia, por lo menos en el caso de los palestinos. En el caso de los andalusíes, no. En el caso de Andalucía ya es un caso perdido. Bueno, o casi perdido, porque evidentemente el tiempo ha pasado y las pruebas han desaparecido, o no. Bueno, os propongo que busquemos esas pruebas de la presencia islámica andalusí en América Latina y que nos sintamos orgullosos de esa presencia que fue ocultada para evitar precisamente que América tuviera un destino distinto, un destino independiente, un destino distinto, más libre, ¿no? Porque, seamos sinceros, en el proceso de independencia de América Latina había mucho de islámico, mucho de andalusí. Pero mucho, más de lo que quieren reconocer. Por eso, viva Andalucía libre, viva América libre, viva los pueblos libres, viva Palestina libre y ánimo, y hasta siempre. Salam alaikum.